capítulo 15, verso 5. Hay una expresión ahí. En el libro de Proverbios, capítulo 22. Y Deuteronomio, capítulo 6. Hay una idea a partir de una lectura que hice en otra traducción de la Biblia. Usted sabe que hay diferentes traducciones. La Biblia no se escribe en español, se traduce al español, y ha habido diferentes acciones por traducirlas. Todas son muy, muy buenas. A veces se topan con alguna palabra de difícil traducción porque el idioma, el español, es diferente, y ahí es donde se vuelve muy, muy rico el comparar lo que hemos hecho, ¿no? El leer un versículo en diferentes versiones, porque nos completa, nos complementa. Y bueno, luego llegó una traducción y con una palabrita diferente, y revolucionó un poquito mi forma de percibir un versículo. San Juan capítulo 15, verso 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Sí, es una enseñanza del Señor Jesús, donde de alguna forma les está haciendo ver a sus discípulos y les dice a la gente que está con él, y se representa: yo soy ese árbol, esa raíz, eso que lleva, y ustedes son los pámpanos, son esa última partecita. El pámpano es de donde surge la vid, de donde surge todas las uvas, toda esa clúster, le dirían algunos, de uvas. Y dice: es que separado de mí. Yo quiero que pensemos un momento en esa expresión: separado de mí nada puedes hacer. No les está hablando del ser, les está hablando del hacer. Eso es diferente. Cuando lo vemos, es que a veces Dios está muy interesado en capacitarnos para hacer. Muchos son los esfuerzos que tenemos, yo creo, que las personas, por el ser. Te vas a topar muchos libros: cómo ser más rico, cómo ser más delgado, cómo ser más atractivo. Vas a la escuela, y en la escuela muchos te dicen: es que cómo vas a hacer, ¿a qué vas a la escuela? Para que seas más inteligente. Recién en la educación se le está dando un giro a lo que llaman ahora las competencias, donde dicen: es que estamos construyendo mucha gente que sabe, pero no sabe hacer. Dicen por ahí los educadores: ahora hoy se habla de competencias, es que bueno que sepas, pero luego no sabes hacer. Luego los muchachos preguntaban en la escuela al maestro: bueno, ¿y esto para qué me sirve? Y ahí donde de pronto el maestro no podía responder cómo una operación algebraica les iba a servir en la práctica. Y dice: bueno, espérame, es que esto tiene que ver con que sepas, pero en algún momento lo tienes que llevar al hacer. Y a veces yo creo que esa parte es la que se nos queda rezagada. El hacer. Decía por ahí una película que no es lo que somos por dentro lo que nos define, sino lo que hacemos. La gente nos va a definir en función de lo que hagamos. Tú puedes decir: es que yo por dentro soy una persona que no veas. Pues no lo aparentas, ¿verdad? Porque lo que tú haces de pronto refleja lo que hay en el interior. Y es donde se vuelve muy interesante esta expresión, porque dice: separado de mí nada puedes hacer. De pronto tú estás muy ocupado en el ser, en cómo ser, en llegar a ser, en querer ser, pero a veces eso va a llegar como consecuencia. Lo primero que debiéramos de atender es el hacer, o no descuidar el hacer. Dios no deja de ser ni de hacer lo que hace un padre. Y dentro de las muchas tareas, porque son muchas tareas las que pudiéramos ver y considerar en el hacer, no tanto, repito, en el ser. Una de ellas es la de ser padre. Y yo quisiera que viéramos un poquito, con todo respeto. Estoy seguro que muchos de ustedes me llevan años de experiencia. Sin embargo, si me permiten, con todo respeto, compartirles una palabra que tiene que ver con paternidad. ¿Sí? Hay una expresión en Proverbios capítulo 22, ¿sí? Y tiene que ver con el hacer, ¿sí? Capítulo 22 de Proverbios, verso 6. Verso 6. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Sí. Sí, Proverbios capítulo 22, verso 6. Sí, dice: instruye al niño en su camino. Es la versión tal vez más común de la Biblia, una de las versiones más comunes, Reina Valera. Dice: instruye al niño en su camino. Yo di con otra traducción,
se las voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, NTV, Proverbios 22:6, dice: dirige a tus hijos por el camino correcto. Me gustó mucho esta traducción, dar con ella, porque cuando nos reducimos a instruye al niño en su camino, pareciera que la paternidad tiene una caducidad. Yo ya no tengo niños, con permiso, este mensaje no es para mí, yo ya me voy. No podemos reducir la Biblia, la palabra de Dios, a un momento de nuestra vida solamente. Quiero que lo veamos así: instruye a tus hijos o dirige a tus hijos por el camino correcto, porque toda la vida van a ser padres. Toda la vida vamos a ser padres, no vamos a dejar de ser padres, tampoco vamos a dejar de ser hijos. En ese sentido, Dios no deja de ser nuestro Padre. Sí, no podemos pensar en Dios solamente como un momento de nuestra vida. Tenemos que pensar en Dios en cada uno de las áreas y momentos de nuestra vida. Sí, hay quien de pronto busca a Dios como un sanador y dice: es que Jesús es el médico de médicos, así como que muy elocuente. Entonces, mientras no estés enfermo, no tienes nada que hacer con Él. Y no, Dios va mucho más allá. Como también nosotros nos modela para que vayamos mucho más allá de un momento determinado de nuestra vida. Por ahí hay expresiones que dicen: no, es que árbol que nace torcido, su rama no endereza. Y entonces ya, si el muchacho, si el hijo, y es que ya tiene su vida hecha. Ese tipo de expresiones: no, es que él ya creció, no, es que él ya es aparte, no, es que él ya se casó. Y en ese tipo de expresiones que de pronto no son las que dejó nuestro Dios, no son las enseñanzas que encontramos en la Biblia. Y dice esta expresión: dirige a tus hijos por el camino correcto. Siempre les llevaremos ventaja a nuestros hijos, siempre les llevaremos ventaja, siempre tendremos un camino recorrido, independientemente que ellos ya se han casado, ya no están ahí, ya no están cerca de casa. Siempre tendremos la oportunidad de dirigir a nuestros hijos por el camino correcto. Proverbios 22:6. Dirige a tus hijos por el camino correcto. Y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Porque todos los días tenemos la oportunidad de hacer lo correcto, y todos los días tenemos la oportunidad de abandonar lo que es correcto. Aún en el último aliento de nuestra vida, aún en ese último momento, tendremos o podremos tener una última instrucción valiosa, importante, llena de sabiduría para nuestros hijos. Y en ese sentido, yo les recordaría, con todo respeto, que no dejamos de ser padres. No hay jubilación, aunque mucho de lo que está por ahí tiene que ver con el dejar de hacer. No, yo hasta los 50, escuché una vez a alguien: hasta los 50 ya, y metes hasta los 50 para ya dejar de hacer. Es que si no te mueres, porque cuando dejamos de hacer, la vida pierde sentido. No existe la jubilación para el trabajo de ser padres. No existe la jubilación. Dios no ha dejado de ser nuestro Padre, y nosotros no debiéramos dejar de ser los padres de nuestros hijos. No hay retiro, ¿sí? Siempre llevaremos esa ventaja. Y si educamos bien a nuestros hijos en ese momento de infancia, en ese momento de adolescencia, en ese momento de juventud o en ese momento de adultez, dicen: es que yo ya soy abuelo, sigue siendo padre. Y además abuelo. Es que yo soy bisabuelo, sigue siendo padre, abuelo y además bisabuelo. Pero la paternidad está presente. Y tenemos influencia, o debiéramos de tener influencia aún sobre la educación de los nietos. Y hay ideas, repito, que se han filtrado como que no, es que ya son mis nietos, yo ya no. Siempre hay algo que hacerles llegar. Por respeto, tal vez será a través de los padres. Tal vez yo no puedo tomar el lugar que no me corresponde, pero la paternidad sigue ahí dirigiendo. Y esa palabra, ese dirigir es gobernar. Gobernar es mandar con autoridad. Y es que la democracia no existe en la Biblia. Dios no es demócrata. Por ahí ahora... Es que la verdad no existe en la vida. No, hemos permitido, ¿no? Y dicen por ahí que no es el mejor sistema de gobierno, no es el menos peor. Y bueno, pues habrá espacios donde esté presente, pero en la casa. No, usted no fue elegido por democracia. Usted fue señalado por Dios como sacerdote, el sacerdote de su casa. La función del sacerdote es el de llevar a cabo la religión, y esas palabras nos suenan a veces como que no son para mí. Religión es volver a unir, volver a ligar a nuestros hijos, ligar a nuestra esposa, ligar a nuestros nietos con Dios, y es a través del gobierno. Gobierna con autoridad. Dice: dirige a tus hijos. Lo que nos está diciendo es: gobierna con autoridad, manda con autoridad. Usted es la autoridad de sus hijos. Y a veces dice: es que ya crecieron y ahora le hacen más caso a... Pues nunca debieran de haberle hecho más caso. Qué bueno que además tengan otras opiniones. La Biblia dice que en la multitud de opiniones está la sabiduría. Pero que en esas opiniones no seamos los padres los que nos alejemos
de la influencia o de tener influencia sobre los hijos. ¿Sí? De pronto nos vamos a topar de un caso de paternidad donde ahora hacemos lo que los hijos quieren. Es muy común verlo en los adolescentes. Es que él no quiere ir a la escuela, es que ya no quiere estudiar, es que ya no me quiere escuchar, o es que mi hijo se quiere divorciar. Es lo que él quiere. Sí, digo, yo entiendo que a veces son cosas a las que te tienen que llegar, pero tal vez si empezamos a ser más interventores de la vida de nuestros hijos, si no olvidamos que no dejamos la paternidad, dirige a tus hijos, gobierna a tus hijos, manda con autoridad, no con autoritarismo, porque no podríamos confundir. Yo creo que lo que nunca es bienvenido es el autoritarismo y tal vez hemos sido autoritarios y por eso nos hicieron a un lado. Pero si es la autoridad, entonces no tiene por qué. ¿Sí? Otra acepción de la palabra dirigir es llevar hacia un término o lugar señalado. Esto me gustó mucho. Dirige a tus hijos es lleva a tus hijos a un lugar señalado. Y siempre podremos llevar a nuestros hijos. Repito, es que ya, créanme que cuando llegó este mensaje, yo dije, no, es que no lo puedo compartir ahí. Ya hay personas que sus hijos ya están, es que ya no son niños. Sí, pero Reina Valera dice niños, pero usted dirige a tus hijos. Siempre podrán, déjenme decirles con todo respeto, siempre podrán dirigir a sus hijos. Esto es, siempre podrán llevar a sus hijos a un lugar determinado. Siempre podrán ir más arriba. Siempre podrán ser más honorables. Siempre podrán tener más sobre ellos. Siempre. Es que ya llega, es que ya ellos ya terminaron una carrera, ellos ya están bien posicionados. Y no hay más para arriba. No, sí, más para arriba. Bueno, entonces... Pero a lo mejor ahí cambiaría el método. Sin duda, por eso le decían, ya no es autoridad, no es el autoritarismo. Sería con amor, ¿no? Sí, es que ese concepto de autoridad lo hemos malentendido, ¿no? Autoridad es recia, es violenta, es la vara. No. Autoridad, es la autoridad de Dios. Dios no grita. Porque Dios es por amor, lo hace. Sí, cuando uno ve la autoridad de Dios, Dios no grita. A veces confundimos, Dios no grita. Dios da una palabra oportuna, como también nosotros tenemos esa palabra oportuna. Les decía la otra acepción, dirigir es llevar hacia un término determinado. Y ahí la pregunta es, ¿hasta dónde queremos llevar a nuestros hijos? ¿Hasta dónde queremos llevarlos? ¿Hasta dónde queremos que lleven? Una expresión de la Biblia que leí hace tiempo, dice que los hijos son como flechas en manos de valiente. Dice saeta, dice Reina Valera, saetas en manos de valiente, flechas en manos de valiente, porque las flechas en manos de un cobarde no llegan a ningún lado. Sí, platiqué una ocasión con un soldado, alguien que había sido soldado en una época de su vida, y le preguntaba si había estado en enfrentamientos, y platicaba él que sí. Y dice, ¿qué hacías? Dice, la verdad, dice, yo me escondí. En una ocasión que estuvimos en algo, dice, la verdad, yo estaba atrás de un vehículo, me escondí y me puse a disparar al aire. Recién tuve la oportunidad hace algunos meses de ir a Matamoros por mi trabajo, y al llegar a la caseta había habido un evento de esos que usted sabe que hay en la región, y veía yo para arriba en la techumbre, estaba todo agujerado arriba. El que mira, a veces la gente tiene miedo y dispara para donde no debe. A veces nos confundimos y llevamos a nuestros hijos a donde no deben. Dice la Biblia, los hijos son flechas en manos de valiente. Las flechas en manos de un cobarde llegan al lugar equivocado o no llegan a ningún lado. Pero la flecha en manos de un valiente le imprime esa fuerza, le imprime la dirección. La flecha no decide a dónde va. De pronto nuestros hijos, aunque tengan muchos años, quieren ir a lugares equivocados. Pero es donde llega la palabra de Dios a través de usted, como padre de sus hijos. La palabra de Dios como sacerdote de su familia. Y dirigir es llevar hacia el lugar determinado, al lugar señalado. Y usted los lleva al lugar. Y en esa gran panorámica de lugares que pudiera haber, yo le sugeriría solamente uno. No hay lugar más alto ni más valioso que la presencia de Dios. No hay lugar más valioso, no hay lugar más grande que llevarlos a la presencia de Dios, que llevarlos a Dios, que llevemos a nuestros hijos, que llevemos a nuestros nietos a través de la enseñanza que le demos a nuestros hijos a la presencia de Dios. Y una vez me dijo alguien, es que yo no quiero que mis hijos sean fanáticos, es que sí que sepan, pero eso de que estén todos los domingos en la iglesia. Y yo, mira, a lo mejor ya son fanáticos. Ya son fanáticos del dinero, ya son fanáticos del trabajo, ya son fanáticos de alguna otra mujer, o ya son fanáticos de algún personaje de la televisión. Estaba en un restaurante y estaba la tele y se les ocurrió cambiarle de canal y no, se hizo un drama con una niña que estaba ahí porque estaba
algún personaje. Le digo, mira, ella es fanática. No es fanatismo acercarlo a Dios. A veces es que yo no quiero, sí, pero que no tanto. No, hombre, ahí tienes fanático del fútbol. Ahí es donde siempre tenemos la oportunidad. Dirige a tus hijos en el camino correcto. Y no hay camino más correcto que el camino de la cruz, que el camino que el Señor Jesús transitó. Una expresión que viene en la Biblia, en el libro de Deuteronomios. Libro de Deuteronomios capítulo 6, verso 6. Sí. Capítulo 6, verso 6. El libro de Deuteronomio es la segunda ley, es la repetición de la ley. Cuando lees la Biblia vas a ver que en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, vienen algunas leyes, algunas instrucciones, algunas enseñanzas, los 10 mandamientos, por decirlo así. Y luego en Deuteronomio se vuelve a repetir. ¿Y por qué se repite? ¿Por qué aparece 2 veces? Bueno, hubo una transición entre el libro de Levítico y el libro de Deuteronomio, son 40 años. Entonces se dice que en Deuteronomio es la segunda generación. Entonces Moisés le predica a una generación en el Éxodo, 40 años después le predica a otra generación y les vuelve a predicar lo mismo, les vuelve a repetir los 10 mandamientos. Y en ese momento hay una expresión que le dice, y estas palabras, les está hablando a los hijos, que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Repetirle a nuestros hijos, hablarle a nuestros hijos, enseñarle a nuestros hijos, enseñar a nuestra casa la palabra de Dios. Ese concepto de ser padre los va a acompañar toda su vida. Es una buena noticia. No hay jubilación para la paternidad. No terminamos, no van a terminar de ser padres. Siempre habrá algo que decirles, siempre tendrá la oportunidad de interceder por ellos. La Biblia narra la historia de Job, un hombre que dice la Biblia que periódicamente se reunía y ofrecía sacrificios, hacía intercesión a Dios por sus hijos. Se decía, por si hubieran pecado. Digo, yo veo que no, y tal vez son muy buenos hijos, pero uno nunca sabe, y intercedemos por nuestros hijos. Y bueno, el formarlos espiritualmente será tarea permanente para ellos. Entonces, les dejo esa expresión en esa traducción. Dirige a tus hijos. Siempre podremos dirigirlos. Gobierna a tus hijos. Manda con autoridad, no autoritarismo. Sí, esa autoridad que ama y dirige. Y la otra excepción, lleva a tus hijos. Dirige a tus hijos, lleva a tus hijos a un lugar determinado o señalado. Y no hay más valioso lugar que estén cerca de Dios. ¿Por qué? Porque separados de Él nada podemos hacer. Dios 22. Proverbio 22. Se los dejo a su consideración. No sé si ustedes recuerdan que con las pláticas que tenemos con gente dicen, como decía papá, como decía mamá, ¿verdad? Al menos yo he escuchado mucho eso. Entonces quiere decir que ese joven o esa persona, lo que dice Proverbios, sí fue instruido, ¿verdad? En determinada... Y escuchó a su papá. Y lo recuerda. Y lo recuerda. Digo, por eso a veces uno piensa que los niños, Memo, usted que tiene niños jovencitos, y no sé, a Donato también, el contador, a lo mejor licenciado, con Natán desde luego. Es muy importante, a veces yo veo en mis nietos, los del niño más chico, teníamos una foto en la casa, un cuadro ahí en la casa de ustedes, por años y años, y mi esposo y yo nunca habíamos, decíamos que veíamos el cuadro, lógico que lo veíamos, ahí estaba. Sin embargo, una nietecita de mi hijo más chico, cuando tenía 3 años, 3 años y medio, dijo, abuelita, va a llover. Dijo, y mi esposo, ¿dónde, bebita? Mira, abuelita. Entonces estaba viendo, en el cuadro, era un dibujo, ¿verdad? Un dibujo, y donde están unas nubes amenazando. ¿Cuántas veces teníamos nosotros de estar? A lo que me refiero es a lo siguiente, que tenemos que tener cuidado nosotros, ¿qué hacemos? Porque esos niños, piensa uno que están jugando, la están oyendo. Entonces lo que nosotros decimos... Lo que nosotros vemos, ellos lo observan. Sí, señor.
¿verdad? Por lo que nosotros no vemos a veces. Como, Pues, lo vemos nomás, pero no lo observamos. ese asunto de mi nieta nos llamó tanto la atención porque eso es un cuadro muy antiguo que mi esposa guarda y que lo tenemos ahí por años y años. Y nunca habíamos observado, realmente nos habíamos parado para... Efectivamente, ese cuadro nos está indicando amenaza una tempestad en el cuadro. Y nosotros no habíamos Y observado. de verdad eso de que están escuchando cuando no parece, ¿verdad? Así es, Me licenciado. pasa a mí con Están mi- escuchando cuando no parece. Sí. Por eso, cuidado. Hay que tener cuidado, Cuidado. con lo que decimos Cuidado. y sí. con lo que hacemos porque están No, observando. eso es peor todavía. Eso es peor. Eso es peor. Que tus hechos no nieguen tus palabras.